El nuevo escenario social nos pide estar más alertas que nunca. Para muchas mujeres y niñas, la casa puede significar un verdadero peligro. En contexto de crisis, la violencia contra la mujer puede aumentar. No lo permitamos y estemos alerta. El fono gratuito y confidencial 1455 estará disponible las 24 horas del día. Si conoces a alguna mujer en situación de violencia, con pequeñas acciones puedes salvar su vida. El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, en conjunto con Cernamej, mantendrán los canales de atención, orientación y ayuda disponibles durante el periodo de cuarentena. En Los Ríos, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género te brindará apoyo a través de los 6 centros de la mujer desplegados en la región. En tiempos de coronavirus, lávate las manos, lávate las manos. Respete la cuarentena en caso de que se le haya indicado. El distanciamiento físico es fundamental para evitar el aumento de contagios. Lávate las manos, lávate las manos. Es una recomendación de la Dirección de Servicios de la Universidad Austral de Chile. Universidad Austral de Chile. Calidad y compromiso público. Síganos en redes sociales como Radio UH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouh.cl. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este segundo capítulo ya de este segundo programa ya de un ciclo de conversatorios en torno al bienestar emocional y salud mental en estos tiempos de pandemia, organizado por el Servicio de Salud Valdivia a través de su mesa COVID, el subdepartamento de salud mental y la Escuela de Terapia Ocupacional, por supuesto, de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile y transmitido, por supuesto, por Radio UH. Hoy, en este segundo capítulo, varios especialistas van a estar conversando sobre autocuidado y el programa de hoy se llama ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo para cuidarte? Conversemos sobre autocuidado. Pero antes de entrar en materia, igual que la semana pasada, la doctora Carmen Riquelme, referente epidemiológica del Servicio de Salud Valdivia, nos va a entregar información sobre qué significa esto de estar en fase 2 para que salgamos de dudas los que todavía tenemos dudas y las personas que todavía tienen dudas. ¿Cómo estás, Karen? Hola, Caro. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también. Cuéntanos entonces, para toda la audiencia, explícanos por favor qué significa, qué podemos y qué no podemos hacer en esta fase 2. Mira, para los que nos están siguiendo por redes sociales, voy a intentar compartir pantalla y tú me avisas si es que se ve. Perfecto. ¿Se ve bien? Todavía no. Ahora sí. Sí, ya. Sí. Entonces, igual les voy a ir comentando porque sé que hay gente que está conectada a través de la radio, así que para que podamos ir todos siguiendo la línea de la información. Bueno, mi nombre es Karen Riquelme, yo soy médico, soy referente de epidemiología del Servicio de Salud y como mencionaba Caro, estamos trabajando con un gran equipo para tratar de potenciar un poquito el autocuidado. El tema de estar en casa, el encierro, todo esto nos trae problemitas como de ansiedad, un poco de salud mental, estamos buenos para hacer cositas ricas, así que la idea igual es ahí que vayamos ordenando un poquito las rutinas y viendo cómo sacar lo mejor provecho a este tiempo. Bueno, es importante saber, por ejemplo, qué va a estar prohibido en nuestra comuna durante este tiempo. Ya no puede funcionar ningún centro ni club de día de adultos mayores. La entrada y salida a los establecimientos cerrados, ya sea el EAM, que son los establecimientos de larga estadía de adulto mayor y los CENAME, no pueden ingresar ni salir personas sin previa autorización. ¿Ya por qué digo sin previa autorización? Porque igual siempre hay excepciones. Nosotros como servicio, en conjunto con Ceremi, comprendemos que hay una necesidad de repente de ingresos por temas sociales, socioeconómicos y abandono de estos abuelitos que no los vamos a dejar abandonados. Por eso les dice sin autorización y nosotros estamos trabajando ahí con una mesa técnica para ir evaluando cada solicitud. Es importante reforzar que la gente no puede salir de la comuna, ya por ende el traslado a una residencia no habitual no está autorizado, no pueden funcionar los restaurantes con forma presencial, pero sí pueden funcionar en el delivery. Esa fue una de las consultas frecuentes que llegaron durante la semana pasada. Los gimnasios no pueden funcionar,
pero sí pueden haber actividades recreativas al aire libre con un máximo de 10 personas por espacio. No puede funcionar ningún pub, discoteca, cine, teatro o algún espacio cerrado que convoque a muchas personas, ¿ya? Y está también prohibido la realización y participación de reuniones sociales y recreativas. Es importante destacar que esto es de lunes a viernes y que sábado y domingo tenemos cuarentena total, es decir, nadie sale de su casa solo con las excepciones, que son, por ejemplo, ir a comprar alimentos, ir a un centro de salud o ir a hacer acompañamiento o alimentación a un adulto mayor, ya que son las excepciones que están en la página de la comisaría virtual publicadas. Pero nadie puede salir de la ciudad, eso dejarlo súper claro. Nadie puede salir de la ciudad, solo por cosas estrictamente necesarias, como por ejemplo temas médicos, ¿ya? O las excepciones que les acabo de mencionar. Entonces esperamos que todos quienes nos están escuchando tengan más o menos claro estas recomendaciones para que las empiecen a seguir, porque la verdad es que nosotros nunca habíamos estado en fase 2. Claro, como región, cuando empezamos este tema del paso a paso, estábamos súper ahí bien con nuestros números, nuestros casos ordenaditos, como conversamos la semana pasada, así que fuimos ahí el plan piloto y de a poquito se fueron abriendo cada vez más cosas que nos autorizaban a hacer. Y como que le perdimos un poquito el respeto al COVID, así que ahí se nos arrancaron los números, nos empezamos a juntar, dejamos de usar la mascarilla, bajamos el tema del lavado de manos, el distanciamiento social, y todas esas cosas nos llevaron a los números que tenemos hoy en día. Así que yo creo que como lo hicimos bien al principio, lo podemos retomar, lo podemos lograr, pero es importante que todos pongamos de nuestra parte. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Es más o menos lo que les comentaba recién. De lunes a viernes se puede mover por la comuna, no pueden ir a otras comunas de la región, solamente en su comuna los que estamos en fase 2. Ya hay que respetar obviamente los toques de queda que comienzan a las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. Se puede trabajar en lugares que están en fase 2 siempre y cuando las personas no tengan que venir de otras comunas. Hay excepciones laborales, obviamente los servicios que son indispensables como salud, alimentación, abastecimiento, que sí existen salvoconductos, pero para actividades no esenciales está esa restricción teoría de que no se puede funcionar. Ya los residentes de centros CENAME pueden salir hasta 3 veces a la semana, obviamente con autorización y supervisión, y obviamente cuando sea estrictamente necesario, porque cada salida significa un riesgo. Y como les mencionaba, las actividades sociales y recreativas están autorizadas con un máximo de 20 personas en lugares abiertos y 10 lugares cerrados. Y las actividades deportivas, solamente 10 personas en un espacio abierto público cuando sean deportes colectivos. Siempre hay que recordar el uso de la mascarilla, distanciamiento social, lavado de manos o alcohol gel, que son las medidas que todos conocemos y que ya estamos como un poquito acostumbrados a aplicar. Bueno, ojalá, como decía, que le queda todo muy claro, todas estas cosas que nos está contando Karen en este momento, respecto de lo que significa estar en fase 2 y cómo tenemos que seguirnos cuidando, porque nuestra región ya, la verdad es que cada día parece que van subiendo los números y van subiendo. Sí, estas son las secuelas del 18. Se juntaron muchas familias, amigos a celebrar. Tenemos un número considerable de personas que son contactos, hasta 170 personas en algunas comunas, 200 personas de contacto, y por estas actividades que igual lo podríamos haber evitado. Así que la idea es que aprendamos de nuestros errores para poder seguir avanzando y que ojalá los números se comporten, se regularicen un poco para que igual podamos mantener nuestras actividades, porque se entiende que mucha gente igual se va afectada por estas restricciones, el comercio, hay muchas cosas que habían abierto ahora hace poquito, tuvieron que volver a cerrar, hay familias que se ven dañadas por todas las restricciones que significa este tema epidemiológico, pero es importante considerar que todos somos parte de la solución. Así que si todos sumamos esfuerzos y tratamos de disminuir nuestras actividades sociales y reforzamos nuestras medidas de autocuidado, yo creo que vamos a andar bastante bien. Tenerlo sobre todo en cuenta para este próximo feriado largo que se viene. Sí, es muy importante. Ya nos pasó, así que y con todos los feriados ha sido bien complejo. Así que esperemos que la cuarentena ahí nos ayude un poquito. Ya, entonces, ¿qué actividades van a funcionar en la comuna? Farmacias, supermercados, lugares de abastecimiento de alimentos que tengan productos básicos, de salud y servicio público, y comercio y otras actividades que tengan trabajadores que vivan en la comuna.
Se pueden realizar cirugías electivas no críticas, es decir, por ejemplo, todos los temas de vesícula que se estaba operando la gente, las hernias que estaban programadas, eso dependiendo si es sistema público o privado, se pueden realizar atenciones, por ejemplo, por psicólogos y por otros profesionales que no son críticas, pero que si son necesarias y si sobre todo en este tiempo se justifican de una manera muy importante, se pueden seguir realizando. ¿Ya? Y todo tiene que ser obviamente con los protocolos de salud. Otra pregunta frecuente que ha llegado sobre los adultos mayores de 75 años, si pueden salir. Sí, ellos pueden salir en cualquier horario, que esté obviamente dentro de los horarios permitidos, porque solo en la fase 1, es decir, en cuarentena, está prohibido que ellos puedan transitar de forma libre. La idea obviamente es que salgan lo menos posible, pero no está prohibido en esta fase aún. Claro, pero finalmente funciona igual como las otras personas que si quieren el fin de semana salir a comprar tienen que sacar un permiso temporal y de lunes a viernes se puede salir hasta el toque de queda. Efectivamente. Bueno, muchas gracias Karen muchas gracias Karen por habernos informado y ahora ya vamos a entrar ya de lleno en materia para hablar sobre autocuidado. Y para ello invitamos también ahora a Felipe Pardo, quien es el moderador de esta conversación, quien es psicólogo, psicoterapeuta en CESAN con las Ánimas, Red GESAM, y también especialista en hipnosis ericksoniana, quien va a estar conversando con diferentes especialistas. Sí. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Creo que tenemos unos problemas de audio. Se escucha bien. Se escucha, Felipe. Ok, sí, muchas gracias. Bueno, hoy día estamos dando el vamos a la segunda oportunidad, el segundo conversatorio que tenemos a través del Servicio de Salud y Radio UH, y vamos a dar la bienvenida a algunos de nuestros panelistas, a dos de nuestros panelistas con quienes estamos comenzando, esta actividad. Vamos a presentar a Andrés Reynoso Fica, él es terapeuta ocupacional de la Universidad Austral de Chile, candidato a magíster en Salud Pública y Comunitaria y Desarrollo Local de la Universidad de la Frontera, académico del Instituto de Aparato Locomotor y Rehabilitación de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral. Hola Andrés, buenas tardes. Hola Felipe, buenas tardes. Estamos también junto a Patricia Sáez, ella es terapeuta ocupacional, diplomado en el modelo de ocupación humana, candidata a magíster en interdisciplinariedad, e intervención social, docente de la Universidad Mayor, UNAP y terapeuta ocupacional en UCIP. Y también nos acompaña Jorge Fonseca. Buenas tardes Jorge, él es licenciado en educación, profesor de educación física, candidato a magíster en gestión directiva de excelencia y profesor del Colegio Teniente Merino de Valdivia, profesor también del taller de deporte e integración social de la UCIP. Sean bienvenidos todos, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Muy bien, vamos a comenzar entonces conversando del autocuidado y las problemáticas ocupacionales a raíz de la pandemia. Son bastante importantes las modificaciones que han experimentado las personas en su rutina habitual y para eso vamos a comenzar hablando con Andrés Reynoso. Sí, bueno, agradecer la instancia, creo que es muy importante poder conversar estos temas porque es algo que nos está sucediendo a todos. Escuchábamos ahí a Karen de ver en qué fase estamos, ¿no? Tenemos hace pocos días un cambio respecto a la etapa y estuvimos confinados el fin de semana y eso ya genera un impacto importante en lo que podemos hacer, ¿no? Hay una determinación externa desde la autoridad sanitaria para que estemos en nuestras casas y eso implica que nos vemos forzados a cambiar un poco las rutinas y las acciones que comúnmente hacemos. Y eso ha sido junto con la incertidumbre de un proceso de pandemia respecto al contagio, ha sido uno de los grandes elementos que ha afectado ocupacionalmente a nuestras familias, a cada uno de nosotros en nuestras casas, porque nos hemos visto de forma externa obligados a cambiar lo que hacíamos cotidianamente. Entonces, es relevante la medida que ha afectado nuestra calidad de vida y que puede seguirla afectando si no establecemos acciones concretas para poder cuidarnos. Ahí Patricia, la colega, que me puede ayudar en ese punto, ¿sí? Sí, bueno, como decía Andrés, ¿cierto? Ha cambiado esto de la pandemia, toda nuestra forma de vivir, ¿cierto? Cambió drásticamente nuestra rutina, nuestra forma de hacer,
Y desde aquí entonces nace un poco la importancia del autocuidado, entendiendo el autocuidado como las prácticas que pueden llevar a cabo las personas, los grupos o las familias para preocuparse de su propio bienestar, de su propia salud y prevenir la enfermedad. Ahora, por ejemplo, para nosotros los terapeutas ocupacionales hay algo que es súper importante, que es el equilibrio ocupacional. Y entendiendo ocupación no solamente como trabajo, sino que como todas las actividades que nosotros realizamos en nuestro día a día. Y ahí podemos tener 3 grandes grupos de ocupaciones, ¿cierto? Un gran grupo puede ser las actividades que nosotros realizamos en nuestro tiempo libre, nuestras actividades de ocio. Otro gran grupo puede ser las actividades productivas del trabajo, del estudio. Y otro gran grupo, las actividades de la vida diaria, el vestirse, mantener el hogar. Y es importante poder mantener un equilibrio en estos 3 grupos de actividades para que nosotros podamos tener un bienestar, ¿cierto? Para poder tener nuestra rutina equilibrada. Y eso también es una práctica de autocuidado. Ahora, el ser humano siempre ha necesitado ser cuidado y ahí en ese punto y desde un enfoque de género, por ejemplo, las mujeres somos las cuidadoras por excelencia, pero no nos enseñan a cuidarnos a nosotros mismos. No es algo que nosotros hablemos comúnmente de cómo nos cuidamos. Y sobre todo ahora en este tiempo de pandemia, ¿cierto? En esta nueva fase que nosotros ahora tenemos, es importante poder identificar qué sentimientos nos pueden afectar a la salud mental, por ejemplo, a raíz del encierro, ¿cierto? La ansiedad, el estrés, y desde ahí incorporar algunas actividades y estrategias que nos puedan ayudar a compensar y ayudar a nuestro autocuidado y ayudar a nuestro bienestar. Sí, cuando revisamos eso, porque Patricia hace hincapié en un punto que tiene que ver con el rol del cuidado de otros, ¿no? Uno de los efectos que ha tenido esta situación de pandemia en nuestras vidas, en nuestros domicilios, en nuestros trabajos, es que hemos tenido que adaptarnos rápidamente a circunstancias externas. Y eso ha afectado los roles, por ejemplo, que ejecutábamos. Cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, hemos visualizado que pasamos de una forma de funcionamiento escolar donde los niños iban al colegio, a los liceos, a las instituciones educativas por una jornada extensa, y las familias se dedicaban o a los roles de producción en la casa o a los roles productivos fuera del hogar. Pero esta pandemia hizo que todos nos concentráramos en los espacios domiciliarios de forma importante durante toda la semana. En las primeras etapas, cuando no estaba el plan paso a paso, se mantenía el confinamiento en la región de forma voluntaria, pero las personas se mantuvieron en sus casas. Y esto generó que nuestra calidad de vida se viera de alguna forma afectada porque aumentó el estrés, que fue lo que estuvieron conversando en el conversatorio anterior, ¿no? Cómo se aumentó la inquietud, el estrés en nuestras vidas. Y esto estaba relacionado principalmente porque se nos cambió el contexto donde ejecutábamos nuestras actividades cotidianas. Íbamos a nuestro trabajo, estábamos en el colegio, en la escuela, y de pronto todos tuvimos que quedarnos en nuestra casa, ¿ya? Eso inmediatamente generó que nos viéramos presionados por los espacios domiciliarios, que no son grandes espacios donde tuvimos que coordinar o hemos tenido que estar constantemente coordinando nuestras actividades cotidianas, coordinando las clases online, coordinando el teletrabajo para quienes estamos en esa modalidad. Y en algún grado hemos dejado de cuidarnos porque asumimos que al estar todos en la casa, todos tenemos que hacer las mismas actividades y hemos perdido a lo mejor espacios que son individuales y propios. Entonces, esta mirada del autocuidado en lo que hacemos, en lo cotidiano, implica también mirar que si bien estamos en lo colectivo, en el espacio domiciliario, también necesitamos espacios propios, necesitamos espacios individuales. Pero además, en el sentido más amplio, es visualizar qué pasa en nuestro barrio, qué pasa con nuestra vecina, con nuestro vecino, ¿sí? Que probablemente está sufriendo los mismos efectos del proceso de pandemia. Incluso en los barrios donde han habido brotes de contagio importantes, visualizar cuál es el efecto en la salud del espacio donde estamos habitando en cuanto al estrés, a qué actividades pueden hacer. ¿Sí? Sí, y a propósito de lo que tú nos estás mencionando, ¿cómo podríamos decir que las diferentes personas, en este caso los más jóvenes, los más niños, se ven afectados por esta situación desde el punto de vista ocupacional? Sí, hay un impacto importante en los niños, niñas y adolescentes. Es como decía, el cambio de las actividades educativas que se daban principalmente
fuera del domicilio, fuera de la casa, hacia el espacio domiciliario. Visualizamos las dificultades que aparecen a propósito de la conectividad, ¿no? Hoy día la mayoría de los niños y niñas y adolescentes están en clases online, que tienen una frecuencia distinta a la que tenían constantemente en el periodo regular fuera de la pandemia. Eso implica que las familias se vean también de alguna forma forzadas a tener otras actividades junto a los niños y a las niñas. Por otra parte, ocurre que en la medida que ha avanzado el tema de la pandemia, que hemos avanzado en fechas, hemos ido viendo también el impacto, por ejemplo, en la socialización. Un niño, una niña necesita espacio de socialización con sus pares y cuando llevamos meses en clases online, esa socialización es distinta y con menos herramientas en la virtualidad porque una niña no va a poder determinar necesariamente en su casa cuándo se conecta o no se conecta con sus amigos o los padres, las madres, los abuelitos, quienes estén a su cuidado. En estos dobles roles han tenido que priorizar actividades de teletrabajo, por tanto han dejado a los niños también que pasen sus jornadas en actividades más típicas y pasivas, ¿no? Que es asociada a la recreación, como la televisión o las mismas guías de trabajo que le han dejado en los colegios. Entonces, el impacto se va visualizando primero en este cambio importante en la rutina y uno de los grandes problemas que van contando las personas con niños es cómo organizo la rutina de mis niños, ¿no? Porque tiene clases online, porque se aburre, ¿cierto? Porque reclama, porque no ve a sus compañeros. Los adolescentes, cuando la socialización es muy importante, han dejado de ver a sus amigos, a sus amigas, y ese proceso es necesario también para la salud. Entonces, visualizar de que todos en el domicilio, todos en las casas, tanto niños, niñas, adolescentes y adultos estamos sufriendo los efectos de la pandemia, implica mirarnos y buscar estrategias en conjunto. Felipe, estaba silenciado tu micrófono. Ahí sí, gracias. Gracias, Andrés. Bueno, y ahora Patricia quizás nos podría comentar, nos podría informar respecto a cómo esta problemática está asociada a las dificultades que pueden presentar o a la modificación que pueden encontrar los adultos mayores y en la población también femenina. Esto lo podemos abordar desde el enfoque de género porque a nosotros que trabajamos en el área de salud mental muchas veces hemos notado que esto del rol de género se intensifica, entonces quizás, o se polariza, entonces quizás tú nos podrías conversar un poco más de eso. Sí, bueno, en el mismo sentido de como hablaba Andrés, ¿cierto? Nosotros antes los roles los realizamos en distintos espacios. Una mujer llevaba a su hijo al colegio y eso le quedaba cierto espacio para que pudiera hacer algunas actividades. Nosotros íbamos a trabajar a un lugar, a un contexto específico. En la casa hacíamos nuestras demandas y ahora pasamos a hacer todo bajo el mismo techo, ¿cierto? El teletrabajo hizo esta mezcla entre lo público y lo privado, y pasamos a tener una gran oficina que es nuestra casa. Y como decía anteriormente, las mujeres somos como las cuidadoras por excelencia, ¿cierto? Desde la moral del cuidado a nosotras se nos enseña a cuidar desde el rol de hija, desde el rol de hermana, desde el rol de pareja, se nos enseña también a estar a cargo de una casa, pero poco se nos enseñan a cuidarnos a nosotras mismas. Y desde ahí el principal impacto, que son las que se llevan la mayor sobrecarga de cómo compatibilizo entonces, cómo trabajo y a la vez voy a ver al niño y a la vez hago el almuerzo y a la vez todo eso. Por eso, en este punto es tan importante la corresponsabilidad, ¿cierto? El poder equiparar las tareas con los compañeros que estén en la casa o con la demás familia para poder disminuir un poco la carga que se le adjunta a la mujer, porque convengamos que desde el estándar que viene de este imaginario patriarcal, ¿cierto? A las mujeres poco se nos da espacio para que podamos decir cuáles son nuestros malestar, porque hay algunas frases populares, por ejemplo, como que la mujer todo lo puede, la mujer lo da todo por los hijos, ¿cierto? Y lo que viene a hacer un poco eso es romantizar un poco el trabajo doméstico, invisibilizando la carga que tiene. Entonces, por eso, volviendo al mismo punto, es importante tener la corresponsabilidad y poner ciertos límites a nuestros roles, ¿cierto? De tal horario yo voy a intentar hacer solo mi trabajo, luego hacer solo las cosas de la casa, luego, no sé, responsabilizar un poco también a mi compañero con quien viva las tareas de educación y así poder ir equiparando un poco también las distintas demandas que se nos dan. Estamos entonces conversando a esta hora de la tarde a través del Servicio de Salud y Radio UH y tú,
¿Qué estás haciendo para cuidarte? Conversemos de autocuidado en tiempos de pandemia. ¿Y esto cómo nos afectará a la salud física? El profesor entonces de educación física, Jorge, que está por ahí, ¿nos puede explicar también del impacto que tiene el confinamiento en la salud física de las personas que estamos viviendo esto? Hola Felipe, primero que todo saludar a todos, ¿cierto? A los auditores, a las personas que nos están viendo a través de la transmisión en Facebook. No sé si me escuchan bien, sí, parece que sí. Está un poco bajo el audio, ¿no? Un poquito bajo por ahí, sí o no, si me acerco un poco más, parece que sí. Yo creo que por ahí estamos en condiciones, te escuchamos entonces. Bueno, aprovechando de saludar a todos los que nos están escuchando y nos están viendo, ¿cierto? Un gusto para mí poder compartir este espacio con los profesionales del área ocupacional, ¿cierto? Con Andrés, con Patricia, que son colegas que se dedican a estructurar rutinas, a evidenciar los problemas que pueden surgir en este contexto de confinamiento en las familias, en los hogares, ¿ya? Eso por una parte, y me gustaría, como tú me preguntabas, Felipe, acerca de los efectos que esto podría tener a nivel de salud física, la verdad es que los efectos son bastante importantes, porque veníamos arrastrando como país una pandemia que es generalizada, que venía desde antes, ¿cierto? Que es la pandemia del sobrepeso, la pandemia de la obesidad, la pandemia del sedentarismo, ya que está muy arraigado en nuestra sociedad y que en realidad motivar las conductas de autocuidado por la actividad física, ¿cierto? Como a modo cultural, es un trabajo que se realiza como con sangre y sudor y lágrimas, ¿cierto? Porque como de base tenemos una condición que como seres humanos tendemos al movimiento, y la idea es que obviamente este movimiento nosotros lo vamos canalizando a través de distintas actividades, ¿ya? Sin embargo, la industrialización, ¿cierto? Las distintas labores que hay, el tema laboral, la oficina, por ejemplo, la industrialización de ciertas cosas, ha hecho que cada vez el ser humano tenga que ir moviéndose menos, ¿cierto? Y si a eso le sumamos conductas alimentarias que no son adecuadas, también van a repercutir en nuestra salud física, ¿sí? Generando esto que yo les comentaba, que era el sobrepeso, la obesidad. Por ejemplo, en nuestro país, 74,2% de la población tiene exceso de peso, entonces están en sobrepeso o están en obesidad. Y si hablamos de sedentarismo, ahí la cifra es mucho más alto el porcentaje, ¿ya? Tenemos 86,7% de población que es sedentaria, o sea que se declara que no realiza ningún tipo de actividad física. Entonces, si a esto le sumamos la situación que estamos compartiendo aquí con los colegas, que estamos hablando acerca del confinamiento, por supuesto que el confinamiento afecta a nuestra salud física, ¿ya? Y nos afecta salud física y mental. La salud física, por una parte, porque ha disminuido nuestra tasa de actividad diaria, nuestra tasa de utilización de energía, por así podríamos decirlo, ha ido a la baja en términos de físico, de ejercicio, de actividades, ¿cierto? Es común que nosotros en el día a día, en una situación normal, nos movemos de un lado a otro, subimos, bajamos escaleras habitualmente, transportamos objetos, algunos llevamos mochilas un poquito más pesadas, ¿cierto? Y todas esas actividades nos van sumando en nuestro día a día en esto que tiene que ver con la actividad física. Pero ahora, en el contexto de pandemia, tuvimos que adecuar, como decían mis colegas, la casa para distintas cosas. Y entre esas cosas que tuvimos que adecuar nuestra casa, también nuestra casa, como sale por ahí en un comercial, nuestra casa se tuvo que transformar también en un gimnasio, ¿ya? Para algunas personas. Y obviamente esta actividad requiere este tema de poder en la casa incluir un espacio de autocuidado que tenga que ver con mi cuerpo. Requiere ciertas herramientas que no siempre las tienen todas las personas y no deberían por qué tenerlas también, ¿ya? Y ahí es muy importante, súper importante la acción del colegio, ¿cierto? De los profesores de educación física, ahí hablo por mi gremio, que en realidad ha sido todo un tema poder realizar clases que incluyan actividades motrices para los más pequeños de la casa, y distintas instituciones también han ido abocando los esfuerzos a tratar de que esta actividad física diaria se pueda ver equiparada a lo que podíamos hacer en un contexto de normalidad, entre comillas, por así decirlo.
¿Sí? Tenemos, sí, Jorge, tenemos algunas preguntas que nos están realizando a través de las redes sociales. Por ejemplo, Rodrigo González nos dice: hola, ¿cómo están? Mis padres son adultos mayores y han estado encerrados varios meses. ¿Qué sugerencias les puedo dar para poder sobrellevar el encierro? Bueno, ahí es importante, ¿cierto?, el poder tener un contacto permanente con ellos, ¿cierto? Los adultos mayores de repente hay que adaptar algunas tecnologías, adaptar un poco más el teléfono para poder estar en contacto con ellos. Es importante porque ellos generalmente tienen un sentimiento, como ya vienen con sentimientos de aislamiento, ¿cierto?, con una baja de actividades en su rutina. Entonces también es importante cada vez que los visitemos o que podamos visitarlos, ¿cierto?, con todas las medidas sanitarias posibles, llevar algunas actividades hacia ellos que los puedan acompañar y que no se sientan solos, eso principalmente. ¿Y tú qué estás haciendo para cuidarte? Conversemos de autocuidado en tiempos de pandemia. Estamos junto a Andrés Reynoso y junto a Patricia Sáez. Ellos son terapeutas ocupacionales, y también nos acompaña Jorge Fonseca, profesor de educación física. Vamos a continuar conversando e invitando a todas las personas que están siguiendo esta transmisión que pueden hacerse parte realizando sus preguntas a través de las redes sociales. Ahora vamos a continuar entonces, y esta pregunta es para ustedes dos, para Andrés y para Patricia, y dice: ¿cómo podemos compatibilizar los roles familiares, parentales y laborales? Es una pregunta un tanto contundente, pero vamos a esperar la respuesta de ustedes como nuestros especialistas. Sí, bueno, como estábamos diciendo hace un momento, eso ha sido uno de los grandes desafíos porque a la fuerza hemos tenido que desempeñar estos roles en la casa. Entonces, cuando hablamos de la duplicidad o la multiplicidad de roles que tenemos que ejecutar en pandemia, principalmente estamos hablando de ejecutar labores productivas, ya sea dentro del domicilio como aquellas de nuestros trabajos remunerados, con el cuidado de niños, el cuidado de familiares, pero también roles como el rol de pareja, el rol de amigo, de hermano, en fin, de familiar. Entonces, uno de los desafíos para poder complementar esos roles con los otros, el rol de trabajador, por ejemplo, es definir claramente cuáles son los espacios donde yo voy a trabajar, ¿ya? Los espacios, cuando me refiero a los espacios, no solamente es el espacio físico, no solamente es el lugar de la casa donde voy a desempeñar mi trabajo, sino también los horarios, porque una de las dificultades del teletrabajo es que flexibiliza de forma importante los horarios laborales. Muchos de nosotros, y las personas que nos están escuchando deben saberlo aún más, nos vemos exigidos desde el punto de vista laboral en horarios que, si estuviéramos en el espacio regular, no ocurriría. En horarios nocturnos, los fines de semana, porque nuestros instrumentos para trabajar en teletrabajo son el teléfono, el computador, ¿sí? Entonces, es visualizar que tenemos que determinar espacios. En la relación con los niños y con las niñas y adolescentes, es también determinar cuáles son los espacios donde se realizan actividades escolares, visualizar el espacio físico, visualizar cuál va a ser el momento del día y cuáles van a ser los espacios de descanso, reconociendo que aquellos que están desempeñando actividades escolares también requieren descansar, también tienen recreos, tienen espacios para socializar con otros. Entonces, desde organizar nuestra vida domiciliaria al interior de nuestras casas, definiendo dónde se trabaja, cuándo se trabaja, va a ser una forma de ir a avanzar en eso. Pero además, tener claro que cuando hemos tenido que elegir cuáles son los roles o las actividades que vamos a priorizar, generalmente por el sistema social en que estamos inmersos, vamos a priorizar aquellas que son productivas. Y esa conciencia de decir, yo también necesito distraerme, yo también necesito estar con mi pareja, también necesito a lo mejor estar un momento a solas y participar de aquellos intereses que me son propios, que no tienen que ver con mis roles de padre, que no tienen que ver con mi rol productivo, ¿sí? Visualizar cuáles son los espacios también dentro de la casa donde podemos estar de forma solitaria, participar de aquello que nos gusta e involucrarnos. A propósito de la pregunta que respondía Patricia, ¿qué pasa con los adultos mayores? Bueno, los adultos mayores tienen actividades que, como vienen de hace mucho tiempo, no están muy relacionadas con la conectividad ni con la virtualidad. Entonces, buscar actividades que sean de interés incluso puede ser más simple hoy día. El radioteatro, hay en internet, en YouTube, historias de radioteatro que los adultos mayores pasaban horas escuchando en el pasado.
Uno podría enviarle un link a través del WhatsApp, ¿cierto? Para que la persona escuche, participe de esa actividad que le gusta, o actividades como la jardinería, el contacto con la tierra, que son actividades que no requieren grandes insumos y que hoy día están a la mano. Lo mismo pasa con los niños. Tutoriales de actividades como manualidades, cómo decoro mi espacio de mi pieza, cómo realizo alguna actividad en conjunto, una receta básica, que son actividades que pudiésemos manejar, pero diferenciando en nuestra rutina diaria cuáles son en conjunto, cuáles son individuales, cuáles tienen que ver con las actividades escolares, las productivas o las más individuales o las de pareja, etcétera. ¿Y tú qué estás haciendo para cuidarte? Conversemos de autocuidado. Estamos en esta tarde junto a Andrés Reynoso y Patricia Sáez. Ellos son terapeutas ocupacionales. Y también nos acompaña don Jorge Fonseca, profesor de Educación Física. Queremos comentar a las personas que están siguiéndonos a través de redes sociales que pueden realizar sus preguntas. Aquí nuestros panelistas van a estar encantados de responderlas. Y también queremos comentar acerca de una información importante. Existe un sitio del Ministerio de Salud que se llama Saludablemente. La página es www.gov.cl/saludablemente. En este sitio, en este portal, vamos a encontrar distinta información respecto a dudas que pueden haber de la población general, de niños o niñas y adolescentes, personas mayores, respecto a cuáles son los consejos y cuál es el apoyo que necesitan para transitar esta época de pandemia. Y lo más importante, fíjense que aquí en esta página hay una parte donde ustedes pueden contactar a profesionales de la salud mental, específicamente a psicólogos. Hay un link que dice necesitas ayuda, luego ustedes pinchan donde dice contactarse y van a recibir una llamada telefónica de vuelta que les va a permitir sostener una conversación con un profesional de la salud mental, considerando lo que estamos conversando y también considerando el impacto que tiene esta pandemia a niveles de salud mental. Vamos a continuar entonces conversando y el siguiente tema está relacionado con cómo se puede cuidar al hogar y a la familia en el contexto de pandemia basados en las estrategias concretas que podemos encontrar para el autocuidado. Bueno, respecto a ese punto, ¿cierto? Yo creo que lo principal, y como lo hemos venido hablando, es reconocer principalmente cuáles son nuestras necesidades, tanto físicas como emocionales, para poder darles respuesta. Y de aquí, lo mencionaba Andrés también, la planificación es importante, porque nos estamos adaptando a esta nueva cotidianidad, ¿cierto? A mí me gusta hablar más de nueva cotidianidad que nueva normalidad, pero esto también requiere una planificación tanto individual como familiar de cómo vamos a llevar a cabo nuestras cosas. Y una de las estrategias, bueno, podemos ver distintas estrategias, ¿cierto? Hay algunas que son más emocionales, de autocuidado emocional, mentales o autocuidado físico, que ahí el profe tendrá más que decir que nosotros, ¿cierto? Y cada persona, cada familia debe identificar cuáles son las estrategias que más le acomoda o que más le gustan. Nosotros venimos en una sociedad capitalista que poco nos enseña a pensar en el autocuidado y que poco nos enseña a ver cuáles son las actividades que a nosotros nos dan mayor bienestar. Y desde ahí quizás una primera tarea quizás puede ser, no sé, durante esta semana hacer un listado de intereses, ¿cierto? ¿Qué cosas me gustaba hacer? ¿Qué cosas me gustaría aprender? Identificar un momento en la rutina, un día en la semana en que yo pueda incorporar estas actividades y hacerlas progresivamente, porque si uno no tiene la cultura del autocuidado, que es algo que una destreza que se va aprendiendo a lo largo de la vida, es difícil que llevemos actividades de autocuidado de un día para otro, ¿cierto? Entonces entendiéndolo como algo progresivo también. Sobre todo en este contexto de pandemia, yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que cuidar para nuestro bienestar es la higiene del sueño. El sueño ha sido una de las principales cosas que se ha alterado y desde ahí también tenemos que buscar estrategias de, como decía Andrés, limitar los espacios, ¿cierto? Dejar el dormitorio solo para descansar, para que nuestro cerebro se acostumbre y cuando estamos en ese espacio es un espacio de descanso. En el espacio del living es otro espacio para hacer actividades recreativas y así poder ir diferenciando, ¿cierto? Tener un espacio también para las actividades físicas, como decía el profe, que teníamos que hacer como una especie de gimnasio dentro de nuestro propio hogar y así poder ir identificando distintas actividades y distintas cosas que nos puedan contribuir a nuestro bienestar y no limitarse en el, no, yo no tengo tiempo para hacer este tipo de cosas, no, yo no tengo tiempo para pensar en mí, sino que buscar alguna estrategia para poder incorporar nuevas actividades en nuestra rutina.
Muchas gracias, Patricia. Continuamos entonces conversando en esta tarde. ¿Y tú qué estás haciendo para cuidarte? Y desde ya los dejamos invitados para el próximo conversatorio que se llama así, Equilibrio, las bases para evitar el desgaste del cuidador, en este ciclo de conversatorios que estamos teniendo desde el Servicio de Salud y también desde la Universidad Austral de Chile. A propósito entonces de las actividades, de lo importante que es generar distintas estrategias para sobrellevar la pandemia, vamos a consultarle a nuestro profesor, a Jorge Fonseca, qué actividades usted como especialista, por ejemplo, puede sugerir a los niños, a los padres, que puedan generar actividades junto a sus hijos, junto a sus niños, en estos tiempos de pandemia, don Jorge. Muchas gracias, Felipe. Espero que se escuche un poquito mejor. Ahí cambié el micrófono. Sí, ahí estamos mejor. Sí, qué bueno. El tema de los niños, ¿cierto? Como señalaba, es un tema súper importante. Los niños son un caudal de energía, ¿cierto? Un caudal de movimiento. Sabemos que ellos tienden a moverse, a movilizarse mucho, y de repente dentro de este contexto de la casa, de los espacios más pequeños, podemos de repente o en ciertas ocasiones vernos un poco ya como colmados con este tema de los niños que se ponen inquietos, ¿cierto? Que tienen pocos espacios dentro de la casa a veces, pero hay una serie de cosas que podemos hacer que quizás nos van a ayudar a mejorar el estado de ánimo, ¿cierto? A liberar un poco esta energía que tienen los niños y que podemos canalizarla a través de actividades físicas, ¿ya? Por ejemplo, una actividad muy sencilla que pueden hacer los papás en la casa con un dado, un típico dado, ¿cierto? Lanzar un dado y dependiendo del numerito que salga, decirle a los niños que tienen que hacer determinadas actividades motrices. Como por ejemplo, si sale el 6, vas a saltar 6 veces en un pie, o si sale el número 5, vas a tener que correr en el lugar lo más fuerte posible, vas a tener que correr 30 segundos, 20 segundos, y así podemos tener una actividad motriz que podemos darle a nuestros hijos en un espacio de calidad, convertir un espacio con nuestros hijos, convertirlo en un espacio de calidad, como yo me refería, ¿ya? A través de distintas actividades motrices. También podemos hacer, Felipe, por ejemplo, con un palo de escoba, podemos hacer que los niños salten y trabajen lateralidad, ir reconociendo la derecha y la izquierda, haciendo saltos a pie juntos, hacia la izquierda y hacia la derecha, ¿ya? Y después a eso le podemos sumar un poquito de altura con el mismo palo de escoba para que los niños vayan tomando un poco más de confianza, ¿cierto? Y traten de ir superando estas distintas alturas que pueden ir saltando con un palito de escoba. Después, por ejemplo, con las actividades con adolescentes, ¿ya? Ahí a los muchachos, a los adolescentes, pues, por características propias del ciclo vital, tienden más a los desafíos, ¿ya? Entonces ahí es importante, de repente con los profesores de ellos, o también en casa, hacer desafíos que tengan que ver con una rutina de actividad física. Desafiarlos a hacer una actividad de 20, 30 minutos, ¿cierto? Diario, que es lo que la OMS recomienda. La OMS nos recomienda que los jóvenes de 5 a 17 años tienen que tener 60 minutos de actividad física al día, que considerando este tiempo de pandemia se ha visto bastante disminuido, ¿ya? Y por otra parte también tenemos actividades para los más adultos, que los más adultos ya podemos estructurar un poco más de otras cosas, rutinas de ejercicio, ¿cierto? Podemos adherir a clases online, podemos buscar videos en YouTube de ciertas actividades que nosotros podamos considerar que sean de nuestro gusto. Ahora es súper importante una última cosita, es súper importante ahí destacar que la actividad física ojalá nunca sea forzada, que la actividad física sea genuina y que tenga que ver también con mi interés personal, con lo que a mí me gusta hacer, ¿ya? Tenemos una amalgama un abanico súper amplio de actividades físicas que pueden realizar en el hogar, desde el body combat, estoy pensando, el crossfit, también zumba, baile entretenido, pilates, yoga. Lo importante es que sea una actividad que para mí sea significativa y yo me pueda reconocer en esa actividad que estoy ocupándome de mí mismo, ¿ya? Como estamos hablando acerca de salud mental, que a través de esa actividad yo sienta que realmente me estoy cuidando y me estoy brindando un espacio para poder disminuir mis índices de ansiedad, de estrés y todo eso asociado. Muchas gracias, Jorge. Continuamos conversando entonces a esta hora de la tarde y tenemos algunas preguntas que nos realizan a través de redes sociales. Fran Pizarro Salazar dice: hola, vengo recién uniéndome. ¿Podrían mencionar algunos de los beneficios que se obtienen al hacer actividades de autocuidado? A ver si Andrés nos puede ayudar con eso. La pregunta dice: ¿podrían mencionar algunos de los beneficios entonces que se obtienen al realizar actividades de autocuidado? Sí, bueno, el primer gran beneficio de realizar actividades de autocuidado, ya sean individuales o colectivas,
es que va a mejorar en lo global nuestro bienestar emocional y también físico, como muy bien decía Jorge. En la medida que hacemos actividades que sean de interés, que sean significativas, vamos a favorecer nuestra sensación de plenitud en el hacer, nos vamos a sentir eficaces, nos vamos a sentir que aún tenemos posibilidades de aprender cosas nuevas y de esta manera vamos a ir protegiendo también nuestra emocionalidad respecto para enfrentar a estas diferentes situaciones que nos ha puesto la pandemia, por ejemplo. Un elemento importante es que en la medida que liberamos el estrés a través de las actividades de autocuidado, nos protegemos desde una buena alimentación, una buena higiene de sueño, como decía Patricia, a través de actividad física, vamos a estar también con nuestro sistema inmune mejor preparado para las diferentes circunstancias que se dan en este proceso de pandemia, vamos a tener un mejor ánimo también para enfrentar los diferentes roles que vamos ejerciendo cada día, porque vamos a estar más descansados y nos vamos a sentir más plenos también. Por eso es importante, como muy bien decía Jorge, que aquellas actividades en que nos involucremos sean actividades que sean por gusto, que sean por placer, porque el autocuidado tiene que ver con protegerse, con hacer aquello que yo necesito para sentirme bien y hacerlo con otros también. Entonces, entre los beneficios vamos a encontrar el disminuir, por ejemplo, la aparición de enfermedades de salud mental asociadas al estrés, asociadas al cansancio de esta multiplicidad de roles que estamos ejerciendo cotidianamente. Está silenciado. Está silenciado, ¿no? Felipe. Sí, está silenciado su micrófono. Bueno, esto sí, estaba silenciado el micrófono. Estas son las cosas que nos pasan a través de estos nuevos sistemas que tenemos para comunicarnos. Alejandra Figueroa, fíjense, envía agradecimientos a la doctora Riquelme, que está por ahí, y consulta, ¿qué tipos de pausas activas nos aconseja realizar? Y dice, ya me duele la espalda por las extensas horas de trabajo. Ella no es la única. Muchas personas que están o estamos en teletrabajo hemos tenido que incorporar dentro de nuestros lugares de trabajo ciertas comodidades, porque si no, los dolores son cada vez más intensos. No sé si Karen está ahí o si no, Jorge nos puede responder respecto a las pausas activas que podemos realizar. Ahí está Karen. Sí. Sí, muchas gracias por la pregunta, pero yo creo que Jorge a lo mejor nos puede orientar un poquito más en ese tema. Bueno, yo me sumo a las recomendaciones que han hecho todos nuestros profesionales. La verdad que es súper complejo. De repente la gente que nos escucha dice, oye, es fácil decirlo, pero ¿cómo lo hago? Porque entre que uno está en el trabajo, que es en el teléfono, que el computador, que los niños, que las cosas de la casa. Yo creo que la recomendación en general es disfrutar lo que uno está haciendo, hacerlo con cariño, tratar de ordenarse dentro del máximo posible, respetar los roles, jugar con los niños, darle, de repente, no sé, pues, parar 5 minutos, darles un abrazo, ellos se quedan más tranquilos. Y ese tipo de recomendaciones es como más fácil porque es súper complejo y a mí muchas veces me dice, ya, pero ¿cómo lo hacemos? Porque en realidad es como difícil ponerlo en práctica, pero yo creo que los chicos hoy día lo han explicado súper bien, se entiende clarito. Jorge ahí nos dio unos tips para inventar juegos con los niños que yo ya estoy pensando en aplicarlo con las mías porque la verdad es que se escucha igual como entretenido. Y todos los días podemos ir haciendo actividades nuevas. Así que bueno, Jorge, te doy el pase para ir a la respuesta para Alejandra sobre la pausa activa, porque el tema de la postura igual es importante y aparte de todo el estrés que tenemos y todo eso, igual nos genera una contractura muscular, ya muchas veces pasan las horas y cada vez nos vamos encorvando más, entonces, y de repente estamos sentados 4 o 5 horas y no nos damos ni cuenta de cómo pasa el tiempo. Así que Jorge, te voy a ir el pase. Muchas gracias, Karen. Sí, es todo un tema. Esta inquietud aparece mucho durante este tiempo y es natural porque estamos pasando más tiempo del que estamos generalmente, ¿cierto? Frente al computador, frente al tablet, al celular, ¿cierto? Y es natural que surja esto. Ahora, la recomendación principal es que después de permanecer 1 hora sentado, ojalá después de eso levantarse, ¿cierto? Caminar un poco, estirarse, moverse durante aproximadamente 1 a 5 minutos, ¿ya? Que eso es lo que nosotros denominamos descansos activos o pausas saludables. Entonces, tratar de no permanecer más de 1 hora sentado. Incluso 1 hora es un tiempo bastante excesivo para poder estar sentados porque se producen contracturas a nivel de la espalda, ¿cierto? De la zona lumbar, que son perjudiciales para nuestra postura, como señalaban. Ahora, estos estiramientos pueden ser estiramientos típicos, ¿cierto? De brazos, de hombros, de piernas, ¿cierto?
Movilizar también, hacer harto movimiento articular después de estar sentado, hacer rotaciones de brazos hacia adelante, rotaciones de brazos hacia atrás, rotar levemente el tronco hacia la derecha y a la izquierda, oxigenar, tomar aire por la nariz, mantener, ¿cierto?, 3 segundos, botar profundo. Son técnicas que nos van a ir ayudando para descontracturar y para ir bajando estas tensiones que se pueden producir musculares, ¿cierto?, producto de permanecer en una posición durante un tiempo que es mayor al que deberíamos, ¿ya? Entonces la idea es tratar de ahí tener cronometrado, quizá, puede ser una buena opción, mirar una hora, poner una alarma, decir ya llevo 40 minutos sentado, me tengo que levantar, tengo que hacer algo, porque en realidad es perjudicial el tema de la pantalla, nos afecta mucho en nuestra calidad del sueño, como decía Patricia, y en nuestra capacidad de estar atentos durante el día. La importancia entonces de las pausas saludables dentro del día, de 1 a 5 minutos, no es tanto lo que necesitamos incluir en nuestra rutina para sentir que este dolor o para prevenir los dolores que pueden venir producto de estar sentado durante mucho tiempo en contexto de teletrabajo. Vamos ya llegando a la parte final de esta conversación. Los invitamos para el 19 de octubre también de antemano para el próximo conversatorio que se llama Equilibrio, las bases para evitar el desgaste del cuidador. En ese momento va a estar acompañándonos Selena Cerda, psiquiatra adulto, también Estefanía Espinosa, ella es enfermera del programa Infanto Juvenil y Residencia de Hogares Protegidos, y Pilar Hot, fonoaudióloga del programa Infanto Juvenil del CESAM Coamulén y CESAM Con las Ánimas. Ya lo saben, entonces, para el 19 de octubre estamos también a través de a la misma hora y en el mismo canal para acompañarles. Ya vamos llegando entonces a la parte final, vamos haciendo y aclarando algunas dudas. Por ejemplo, para Jorge, ¿qué actividades del IND hay en este momento disponibles para la comunidad y que pueden realizar y que los puede beneficiar en su autocuidado desde el punto de vista de la salud física? Sí, Felipe, muchas gracias. Vamos a dejar este espacio. Yo quería brindar ahí un apoyo a la comunidad, ¿cierto?, que de repente no saben a qué actividades acceder. IND, Instituto Nacional de Deporte, a través de su plataforma en Facebook, que es MINDEP Los Ríos, tiene actividades gratuitas y semanales para distintas poblaciones, ¿ya? Y dentro de esto tenemos, por ejemplo, Pilates los jueves a las 19 horas con la profesora Daniela Loyola. Hay ejercicios para personas mayores los días martes y jueves a las 15:30 horas con Flor Coronado. Tenemos entrenamiento funcional de alta intensidad con la profesora Fernanda Montesino los días miércoles a las 19 horas. Y hay actividades también para los más pequeños de la casa, para los niños, que se llama Juguemos en Casa con la profesora Yasmín Cárdenas, martes y jueves a las 16:30 horas. Y terminamos con Zumba con el profesor Mario Rosas los días viernes a las 18. Esas actividades, como les decía, son gratuitas y son semanales y se están dando a través de transmisiones en Facebook Live, ¿cierto?, de MINDEP Los Ríos. Muchas gracias, Jorge, y también para los terapeutas ocupacionales que nos han acompañado el día de hoy, ¿qué actividades de ocio y tiempo libre pueden realizarse en la comunidad? Bueno, también yo hoy día en la mañana leía que el Festival de Cine, ¿cierto?, se va a hacer en su versión online, entonces también acceder a este tipo de actividades culturales que ahora a través de la tecnología, ¿cierto?, tenemos toda la plataforma online, que no solamente podemos acceder a actividades que se están dando acá en Valdivia, sino que buscar actividades también de las distintas universidades de otros lados que apuntan también a la cultura y que puedan darse. No sé, ahí Andrés, si conoces alguna más también. Es súper importante lo que dice Patricia respecto a que la virtualidad, si bien ha sido un desafío, también es una oportunidad porque nos permite participar de actividades que se están dando en diferentes partes del país. Yo quisiera ahí recomendar las actividades para niños y adolescentes que está haciendo el SECREA Los Ríos en su página de Facebook. Son talleres online a través de Zoom. Hay talleres asociados a la ciencia, a la cocina, hay actividades manuales, tienen ciertos horarios y que lo pueden revisar en la página de Facebook de SECREA Los Ríos e inscribirse en actividades gratuitas. Así que ahí son súper interesantes para hacer con niños, niñas y adolescentes. Muy bien, muchas gracias, Andrés. Vamos a reiterar entonces la página que estamos promocionando el día de hoy respecto a la salud mental. Todo esto gira y está súper relacionado, este ciclo de conversatorios también, con la salud mental, algo que es muy importante especialmente para transitar de forma saludable
estos tiempos de pandemia. Y a propósito de saludable, estamos también invitando a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, a ingresar al sitio www.gov.cl/saludablemente, donde hay acceso a distintas charlas de salud mental, a actividades de bienestar emocional, a prevención del consumo de alcohol y otras sustancias. Y además ustedes van a encontrar un link donde dice necesitas ayuda, pinchan donde dice contáctate y ahí ustedes van a poder acceder a conversar con profesionales de la salud, en este caso de la salud mental, que son psicólogos que también van a estar disponibles para conversar. Vamos entonces con Carolina, quien tiene la labor ya de ir cerrando esta actividad. Sí, ya vamos cerrando la conversación. Agradecer, por supuesto, a los especialistas, a Patricia, a Andrés, a Jorge, por todos los tips que nos entregaron hoy día a la población. Y dejar súper invitados a toda la gente que nos escucha hoy día y a los que se sigan sumando también para lo que tú dijiste para el 19 de octubre, porque la próxima semana, el lunes, como habíamos dicho al principio, es feriado. Y vamos a estar hablando entonces ahí de equilibrio, las bases para evitar el desgaste de las cuidadoras, sobre todo. Hay más cuidadoras mujeres que cuidadores, las cuidadoras y los cuidadores. Con Selena Cerda, psiquiatra adulto mayor, Estefanía Espinosa, enfermera del programa Infanto Juvenil y Residencia y Hogares Protegidos, y Pilar Hot, fonoaudióloga, programa Infanto Juvenil en Cesanco Amuler y Cesanco Las Ánimas. Agradecemos a todos quienes nos escucharon, quienes participaron del programa. Los invitamos nuevamente para el 19 de octubre a que sintonicen tanto la radio 90.1 FM, como su Facebook Live, que también estamos en vivo. Muchas gracias por escucharnos. Hasta el próximo lunes 19. Construyendo educación superior desde las comunidades del sur austral. La Universidad Austral de Chile contribuye a la descentralización y acceso a la educación superior, aportando a la movilidad social con un alto impacto dinamizador del desarrollo local. En Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique. Universidad Austral de Chile, calidad y compromiso público. Más información en www.uach.cl.